a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Top Skills Club, un espacio donde damos voz a líderes empresariales y personalidades de nuestro país. Retomamos temas y hablamos de creatividad, innovación y, por supuesto, liderazgo. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es activista, ha sido periodista y actualmente se desempeña como congresista de nuestro país. Ella es Katy Jubinao. Bienvenida, Katy. Muchas gracias, mi querida Catalina, por esta invitación tan especial. Bueno, es un placer tenerte aquí finalmente. Has adquirido un gran reconocimiento en tu carrera política, pero para dar un contexto a nuestra audiencia me gustaría conocer de ti. ¿De dónde vienes? Bueno, pues yo soy una chica normal, clase media, que viene de una familia trabajadora, de padres médicos. Nací en La Paz, Cesar, porque justamente mis padres estaban haciendo el rural en ese momento. Y nací allá con mi hermano, el que me sigue. Yo tengo 3 hermanos. Luego de allá nos fuimos a Santa Marta, en donde hice parte de mi colegio y tengo parte de mis amigas de toda la vida. Y luego terminamos en Barranquilla, de donde es toda mi familia. Por eso la gente cree que yo soy barranquillera, pues de crianza y de familia, pero soy pacífica y cesarense de nacimiento. Estudié Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Norte. Fui muy inquieta desde el colegio, siempre todos los años me lanzaba a ser representante estudiantil de mi salón. Entonces, digamos que la cosa política sí la marqué desde el colegio. Y después de terminar la carrera en Barranquilla, me fui para Bogotá, porque yo tenía claro que mi carrera la quería desarrollar en Bogotá. Yo me veía mucho por el lado del periodismo político, haciendo periodismo de investigación, que de alguna manera es lo que hago ahora solo como congresista. Y bueno, se fueron dando las cosas aquí en Bogotá, que es la ciudad que me lo ha dado todo. Yo amo Bogotá. Cuando me preguntan de dónde soy, yo digo que, y la gente que sabe que soy costeña, yo les digo soy roleña, o sea, rola y costeña, porque realmente yo tengo mucho de bogotana también. Y pues aquí, gracias a la vida, a los ángeles, a los planetas, siempre he tenido desde el comienzo personas que creyeron en mí, que me abrieron las puertas, que me dieron una oportunidad. Trabajé desde disqueras musicales hasta canales de televisión como City TV, estuve en radio, por ejemplo en La Luciérnaga de Caracol, trabajé también en la academia, en universidades, pero fundamentalmente empecé a hacer carrera al lado de quien yo considero mi maestro, que es Santana Mocos. Con él arranqué esta aventura política en 2010. Y desde ahí empecé como a alternar mi carrera como consultora política, que luego yo me volví consultora en comunicación política y estrategia política, y yo asesoré a varios políticos de varias tendencias, empezando por el mismo Mocus, y esto lo empecé a combinar con activismo. Entonces yo empecé a hacer activismo político, a dar lora con varias causas de mujeres, causas anticorrupción sobre todo. ¿Sí? Y pues una cosa me fue llevando a la otra. Monté una veeduría al Congreso que se llamaba Trabajen Vagos, en donde yo vigilaba que los congresistas trabajaran y yo denunciaba a los congresistas que no trabajaban, a los que falsificaban diplomas. Y creo que con el tiempo eso como que natural y orgánicamente me fue llevando a contemplar entrar al Congreso, porque también cuando uno hace activismo político sabe que como ciudadano tiene un techo. Entonces ya después de un techo ya como ciudadano es como que ya no puedes hacer mucho más. Entonces yo dije, bueno, vamos a darnos la pelea por transformar el Congreso desde adentro, que debe ser mucho más difícil, pero pues es un paso que también tengo que dar. Y pues aquí estoy. No, genial. Bueno, me voy a devolver un poquito en toda esta trayectoria que nos relatas y quiero conocer de Katy en su adolescencia, en su niñez. Quiero que nos cuentes un poco esas claves que en tu niñez y desde tu adolescencia viste y proyectaste tu carrera profesional. Cuéntanos un poco sobre esto. La verdad, yo me considero muy privilegiada porque yo siempre digo que yo tuve todo lo que una niña necesita tener para empoderarse desde sus primeros años. Primero tuve una familia muy sólida, unos padres muy, digamos, empoderadores, no sé si esa sea la palabra, pero que de alguna manera me apoyaban en todo lo que yo desde niña quería hacer. Entonces mi papá y mi mamá me metían en clases de canto, de baile, yo era porrista, pero también actuaba, pero también era la narradora, pero izaba la bandera, o sea, yo hacía de todo, jugaba basquetbol,
Entonces mi papá me llevaba a la práctica de básquetbol y acto seguido me llevaba a la práctica de otra cosa. Entonces como que me inculcaron mucho ser muy activa en lo que yo quisiera y perderle miedo a hacer las cosas. Entonces mis papás como que me arriaban, como que hágale, 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 y siempre me apoyaban. Creo que eso generó en mí no solamente mucha seguridad, sino también mucha proactividad en el sentido de yo estoy en capacidad de construir mi propio proyecto con las cosas que me gusta hacer. Y digamos que aparte de mis padres, pues di con la suerte de tener, yo estudié en un colegio de monjas en Santa Marta que se llamaba La Presentación, eran las hermanas dominicas, y esas monjitas sí que me alcahueteaban todo, todo. Entonces, como yo estaba metida en todo, yo me acuerdo que a veces las monjitas hasta me permitían salirme de clases porque yo tenía que ir a hacer el ensayo con el grupo musical. Digamos, esa imagen que algunos tienen que, ay, el colegio de monjas, terrible, quedé traumatizada. Yo soy todo lo contrario. Colegio de monjitas, feliz, me apoyaron en todo, eran cariñosas, eran preciosas, me alentaron, me empoderaron. Entonces yo creo que mi crianza dentro del hogar y lo que fue mi colegio es lo que realmente me permitió forjar ciertos rasgos de personalidad y de liderazgo que son lo que luego me permitieron ya venir a Bogotá a construir una carrera profesional. Genial. Bueno, retomo la palabra liderazgo porque también en este recorrido por tu vida supe que estuviste en una beca de liderazgo. Cuéntanos un poquito de este tema, nos interesa muchísimo. Sí, bueno, eso ya fue bastante más adelante, ya yo llevaba más o menos 10 años en Bogotá trabajando, ya me había visibilizado un poquito a través de las redes sociales, ya estaba, haciendo carrera con Antanas Mofus, y el programa de la Universidad de los Andes tiene una beca muy bonita que se llama Liderazgo por Bogotá, y lo que hacen es pedirle a grandes empresarios o líderes de opinión o periodistas que nominen a jóvenes que están ejerciendo algún tipo de liderazgo por la ciudad. Entonces yo fui nominada en ese momento por Álvaro Forero Tascón y me seleccionaron en el programa. Fue un programa súper bonito. De hecho, ahí en ese programa estuvimos 3 mujeres que hoy somos congresistas en este momento. Entonces digamos que fue como una escuela de formación en liderazgo porque las personas naturalmente tienen liderazgo, pero es muy importante formarse en liderazgo y racionalizar ciertos conceptos del liderazgo que te permiten luego repotenciar esa vocación o ese talento que tú tienes. Entonces, esa beca de liderazgo por Bogotá me ayudó mucho a eso, sobre todo a repensar el liderazgo siempre como un liderazgo colectivo, como un proceso, no como un fin en sí mismo, como, ay, quiero ser líder por ser líder. No, el liderazgo es un instrumento es un proceso al mismo tiempo y es una evolución todo el tiempo, porque los líderes todo el tiempo están evolucionando en sus propias reflexiones. Entonces, fue un programa muy bonito y de ahí han salido gente que está haciendo cosas muy chéveres ahora. Maravilloso. Bueno, quizás quiero comentarte un poco. Top Skills es una entidad que busca formar en el ámbito empresarial, pues justamente eso, competencias y habilidades en equipos de trabajo, ¿no? Entonces, nuestra audiencia normalmente son empresarios que pues buscan fortalecer estas habilidades en sus equipos de trabajo. Entonces, me interesa muchísimo conocer, Katy, ¿cómo describirías tu tipo de liderazgo? Bueno, es un poquito raro uno autocalificar su liderazgo. ¿Cómo lo ejerces? ¿Desde qué lugar? Pero digamos, desde la disrupción. O sea, desde la disrupción y desde el coraje. Porque las mujeres, por la cultura patriarcal que tenemos, por los imaginarios sociales que tenemos sobre lo que es una mujer y sobre lo que debe hacer una mujer, pues a mí siempre me toca ir en contra de esa corriente, casi que todo el tiempo. No soy una mujer con un proyecto de vida, tradicional. Y ojo que con esto no quiero decir ni invalidar los proyectos de vida tradicionales entendidos como el rol de mujer que hemos entendido, dedicada al hogar, a los hijos. Lo considero totalmente válido. De hecho, en algún momento a lo mejor yo quiera que ese sea mi proyecto, pero digamos que he tenido que priorizar otras cosas como mujer
para poder tener o para poder recorrer el camino que he venido recorriendo. Implica mucho sacrificio personal, implica resistir como mujer una cantidad de juicios de las otras personas que no entienden esa disrupción que uno está tratando de generar, pero al mismo tiempo yo intento, no digo que lo logre, pero intento siempre promover un liderazgo primero muy colectivo, muy de grupo, porque además en política tú nunca eres solo. Y si tú te consideras como el fin en sí mismo, entonces eres un mal líder político. Yo creo que los líderes políticos siempre tienen que privilegiar ese interés general por el que trabajan a una costa de la tranquilidad personal, a una costa de ciertas comodidades personales que yo podría tener si no estuviera en esta carrera, que es absolutamente frenética, caótica, ingrata muchas veces. Pero ante todo, intento ejercer mi liderazgo desde el amor por mi país. Yo soy una absoluta entregada a mi país. Y yo doy de mí, no el 100%, yo intento dar de mí el 150% siempre. Soy una persona supremamente exigente, con las luces y sombras que eso tiene, porque eso también, ¿sabes? Uno como líder tiene que aprenderlo a manejar porque crea muchos conflictos cuando eres tan exigente, tan perfeccionista, tan detallista, quieres controlarlo todo. Y yo tiendo a ser así, es una lucha permanente mía, tratar de mejorar eso. Pero digamos, lo hago porque para mí, mi país lo es todo. Y mi vida yo la he consagrado a trabajar por mi país y lo voy a seguir haciendo porque es mi vocación en la vida. Y a pesar de lo sufrida que pueda ser la política, yo siempre al día siguiente me voy a levantar, voy a tomar aire y voy a seguir, porque el amor por mi país y el potencial que yo sé que mi país tiene, creo que vale la pena. Qué bonito, genial. Bueno, quisiera hablar un poco de ese reconocimiento que adquiriste a partir de esas veedurías. ¿Qué retos te encontraste cuando iniciaste esas veedurías, esas campañas? Yo soy una firme creyente de que el cambio en Colombia no lo van a hacer los políticos. Yo soy una firme creyente de que la única transformación viable, sostenible y útil es la transformación de los ciudadanos mismos. Y la transformación de los ciudadanos mismos tiene que ver con abrir una conversación sobre qué es ser ciudadano. ¿Cómo ejercemos nuestra ciudadanía? Desde nuestra ciudadanía, nosotros ¿le aportamos a Colombia para que sea mejor? O más bien desde nuestra forma de ser ciudadanos, lo que hacemos es validar todo el tiempo la cultura del atajo, la cultura de la trampa, la cultura del vivo, el sectarismo, la violencia en la resolución de conflictos, condenar al que no piensa igual que yo, irrespetar el espacio público. Esto que vimos de la Copa América, que es tan triste y que una imagen de los colombianos ante el mundo que nos va a costar muchos años revertir, tiene que ver con eso, tiene que ver con anteponerse el yo a costa de lo demás, al punto que soy capaz de romper la regla que sea, de dañar edificios, de negarle al otro si me tengo que meter yo primero. Y yo creo que ahí esa es la conversación sobre cambio que los políticos no abordan. O sea, todos los políticos se inventan unas cosas, que es que el cambio es una constituyente, que es que el cambio tiene que ser no sé cuántas mil reformas en el Congreso. No, el cambio pendiente en Colombia es el de la ciudadanía. Y entonces, vamos al tema de las veedurías. Un ciudadano, yo tengo un término que es ciudadanista. Es un ciudadano que ejerce como activista. Y para mí el ciudadanista es una persona que tiene conciencia de que tiene que hacerle control a las autoridades políticas. Y de que de ese control depende que esas autoridades lo sigan haciendo mal o lo empiecen a hacer un poquito mejor. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, yo voy a constituir una veeduría y le voy a hacer veeduría al Congreso porque esos tipos no hacen nada. Y así fue que empecé y bueno, se me empezó a unir otra gente, más jóvenes. Y yo descubrí algo como veedora, y es que mucha gente quiere ayudar y aportar. Lo que pasa es que no saben cómo. Y cuando la gente no sabe cómo, pero la voluntad de mucha gente está,
Lo que tienen que hacer los líderes es coger todas esas voluntades y coordinarlas. Entonces yo empecé a coger a jóvenes de todos lados, de varias localidades, y les dije, ¿ustedes quieren hacer esto igual que yo? Pues vamos a montar esto. Y yo también empecé a formarlos en algunas herramientas que necesitamos para hacer veeduría. Y pues así fue que detonamos ese proceso, que es inacabado, que yo no he abandonado. Lo que pasa es que ahorita me toca dedicarle un poquito más al Congreso, pero sí pretendo seguir en el proceso de formar a ciudadanía veedora, porque en el momento en el que tengamos ciudadanos críticos que sepan vigilar a las autoridades, este país cambia. Claro, porque ellos mismos también visualizan desde otra dimensión las problemáticas que hay. No, y el político sabe que tiene una ciudadanía activa que lo está vigilando, que si la embarra no va a pasar de agache, que si lo cogen robando no va a pasar de agache, y que la gente cada vez más está dispuesta a dar la conversación sobre la importancia de vigilar. Entonces sí, ojalá tengamos muchísimos colombianos y colombianas que se quieran convertir en veedores. Genial. Bueno, cuéntame un poquito de tu llegada al Congreso. ¿Cuál fue, digamos, qué ha sido lo más positivo de tu llegada al Congreso? Que obviamente tú puedes ejercer, pues ya tienes muchos más reflectores. Siendo congresista te está viendo el país, te están viendo los empresarios, te están viendo los gremios, te están viendo los académicos, te están viendo los líderes sociales, te están viendo los sindicatos, te están viendo, en fin, te está viendo mucha gente, y eso es una ventana de oportunidad muy potente para mandar mensajes y para dar ejemplo en las cosas que uno quiere dar ejemplo. Porque yo creo que la gente no aprende a punta de carreta en el Congreso. La gente aprende socialmente cuando ve unos líderes que dan cierto ejemplo. Cuando tenemos un líder político que violenta a las mujeres en su trabajo, pues el aprendizaje social está bien ser violento con las mujeres. Pero cuando tenemos un líder político como Antanas Mocus, que él mismo salía disfrazado de superhéroe a la calle y le enseñaba a los conductores cómo resolver conflictos en la movilidad simplemente haciendo así o haciendo así, eso es, digamos, la ventana de oportunidad que se abre cuando a ti te ven tantas personas. Entonces, de lo positivo, que creo que puedo hablar hasta ahora, porque de nuevo apenas llevo 2 años, realmente eso es muy poquito, es que he tenido la oportunidad de detonar conversaciones a gran escala con diversos grupos de interés sobre cómo construimos una verdadera ética pública. Toda mi agenda en el Congreso gira en torno a cómo recuperamos la virtud en política. Y por virtud en política, entiéndase la transparencia, entiéndase el ser trabajador y no ser un político vago que simplemente va a reclamar el salario. Por virtud política, entiéndase una persona que está dispuesta a tener relaciones horizontales con los demás ciudadanos, que no se cree una vaca sagrada, que todo el tiempo está hablando con la ciudadanía como un ciudadano o una ciudadana más, y por supuesto dando ejemplo de veeduría. La gente a mí me ven todo el tiempo haciendo control político absolutamente incisivo. Yo soy muy incisiva. Algunos dirían soy muy fuertes, pero yo creo que el tono mío del control político lo marca el escándalo. Entonces, si el escándalo es muy fuerte, pues yo subo la voz. Si el escándalo no es tan fuerte, pues a lo mejor el tono no es tan alto, pero es que hay cosas que aquí tenemos naturalizadas y normalizadas y no son normales. Entonces yo creo que lo positivo es tener una voz que le puede marcar de alguna manera un camino a otras personas que también quieren hacer esto. Y bueno, no me has preguntado lo negativo. Por supuesto. ¿Qué ha sido lo peor, lo negativo de tu paso por el Congreso? Bueno, lo negativo es que ciertamente la política a veces es un cementerio de ilusiones. Tú llegas con cualquier cantidad de ideas, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar esto. Y llegas y ¡pah! Y te das contra un muro que son la corrupción, los intereses personales, los políticos radicales que no tienden puentes de conversación, el mal ejemplo que todo el tiempo están dando otros políticos. Entonces digamos que uno dice, uy, Dios mío, pero esto es lo más frustrante que he vivido. Entonces uno llega a su casa muchos días a echarse una berriada de 2 horas porque en la plenaria se acaba de aprobar algo que uno está convencido que le va a hacer daño al país, o porque te habías preparado 2 meses para aportar a tal proyecto y resulta que la mesa directiva ni siquiera te dejó hablar y te pupitrió todo y te mandó a callar y tú no pudiste literalmente hacer nada, ni llamar la atención sobre nada.
entender que la corrupción en Colombia es a un nivel que uno solito no puede hacer mucho, es muy doloroso. Y ahí es cuando uno entiende la complejidad de lo que implica un cambio en Colombia. O sea, un cambio en Colombia es un proceso que tiene que reconciliar a todos los sectores para que se puedan coordinar y actuar juntos, porque si no es así no va a pasar. Y ahí es donde se equivocan algunos gobiernos, y es que llegan y solo gobiernan para los de ellos, y todos los demás es a sacarlos y a condenarlos. No, ningún líder va a poder transformar a Colombia con ese tipo de liderazgos. Se necesitan liderazgos que reconcilien, que acerquen, que cedan, que escuchen al otro y estén dispuestos a cambiar de opinión si el otro le da un mejor argumento. O sea, eso es a lo que yo le llamo un liderazgo que construye colectivamente, y lastimosamente es el liderazgo más escaso. Muy bien, bueno, y retomando de lo que nos compartes, has hablado de dos habilidades muy importantes. Bueno, una es una habilidad y otra es, digamos, un valor. La comunicación, ¿no? La comunicación cuando debes dar mensajes importantes y contundentes. Me gustaría mucho que pudieras compartirle a nuestra audiencia algunas técnicas que utilices tú para poder, en estos momentos álgidos de debate, poder alzar la voz y decir, bueno, esto por X o Y, y hacer un argumento. Cuéntanos qué técnicas utilizan. La primera no es ni siquiera una técnica, sino, como dirían los gringos, un must, un esencial para la comunicación asertiva, y es estar seguro de lo que estás comunicando, entender el tema del que estás hablando. Hay muchos políticos que no son creíbles y que nunca cautivan y no le tocan la fibra a la gente, porque hablan en un tono plano que se deriva de que simplemente están impostando algo que alguien les preparó para decir. Y en eso caen los líderes empresariales, en eso caen algunos voceros de gremios, y es que no hacen un esfuerzo suficiente por interiorizar el tema que van a tratar. Cuando uno interioriza y se ha estudiado suficiente el tema que va a exponer, ya tú tienes lo más importante, y es hablar con seguridad. Hablar con seguridad. Y en política eso es crucial. Un político que no hable con seguridad no convence a nadie. Entonces, eso es lo primero, y lo resalto porque en política, pero me imagino que en otros ámbitos también, hay que estudiar mucho para estar seguro de lo que dices. Porque hoy estás hablando de educación, mañana estás hablando de salud, después estás hablando de pensiones, después estás hablando del conflicto armado, después estás hablando de servicios públicos. ¿Y cómo haces para hablar con seguridad de todos los temas? No hay atajos y no hay fórmulas mágicas, te toca estudiar como un berraco cada tema. Si te toca sacrificar fines de semana, si te toca sacrificar tiempo personal, lo tienes que hacer, porque si no entiendes el tema y no estás seguro de lo que estás hablando, no se logra. Entonces, bueno, eso sería mi primera recomendación. Lo segundo, que sí puede ser ya más una técnica, obviamente, es aprender a entender cuál es tu frecuencia de voz, cuál es tu rango, y aprender a manejar esa frecuencia según la audiencia y según el espacio en el que estás. Entonces, yo aquí hablando contigo, hablo en un tono absolutamente íntimo. Puedo hacer ciertas pausas contigo, la respiración es diferente. Mi gesticulación transmite una conversación tranquila entre dos mujeres. Por supuesto que esta no puede ser la actitud cuando yo estoy en plenaria. De acuerdo. Cuando yo estoy en plenaria, a veces la gente no lo entiende, me dice, ¿pero por qué gritas? Bueno, lo primero, para que la gente me entienda, es que allá nadie se escucha con nadie. Entonces, la mayoría de las veces en el Congreso uno alza la voz, ni siquiera porque esté pensando en la técnica, tengo que hablar más duro, sino porque no te oyen. No te oyen. Entonces, hay tanto ruido que te toca alzar la voz para que los demás congresistas como que, bueno, presten la atención a Jubinao que está hablando, ¿sí? Entonces, eso es una cosa, y eso pasa en muchos auditorios. Hay muchos auditorios que a veces el speaker trata de manejar un tono tranquilo, pero todo el mundo hablando, entonces subes un poquito la voz como para llamar la atención. Pero, digamos, hay muchas técnicas de proyección vocal que tiene que ver mucho con si tú estás sacando la voz del diafragma, si la estás sacando de la nariz. Como en el Congreso uno alza la voz, uno tiene que aprender a que la voz no te suene chillona. Y a mí muchas veces me pasa, muchas veces no estoy lo suficientemente consciente, y cuando yo misma me escucho digo, uy, estoy ripiando horrible, me molesta a mí misma. Entonces uno
si vas a alzar la voz, tiene que ser una voz muy desde acá. Procurar tener un tono cálido de voz, porque la gente que tiene un tono agudo de voz tiene que hacer mucho coaching para que no moleste y tratar de darle a la voz un color más cálido y grave. Los gestos también juegan mucho. En una plenaria, pues obviamente si uno está denunciando un caso de corrupción o está denunciando un mico en la reforma a la salud, tu gesto es de indignación y tiene que ser de indignación. Entonces, es muy difícil denunciar un escándalo de corrupción con, ¿sabes?, una flor, ¿no? Entonces, se combinan muchas cosas, pero, y esto también se lo digo a la gente, todo esto es entrenar y entrenar y entrenar, y son años haciendo esto. Yo llevo 18 años haciendo esto, casi 20 ya. Entonces, cuando la gente me dice, ay, pero es que a mí me encanta como tus videos porque te expresas con una claridad, ay, yo quiero, ¿qué hago? Y yo, eso no es ninguna ruta mágica, eso es que tú tienes que llevar mucho tiempo dándole, porque en política y en comunicaciones como en todo, la práctica es la que hace al maestro. Entonces aquí, no, es que yo voy a contratar a un buen asesor que me arme y yo digo, no, le toca al vocero prepararse, estudiar, aprender las técnicas, estudiarse el tema, ensayar, y por esa vía la comunicación se va volviendo cada vez más asertiva. Obviamente tener pues algunas técnicas narrativas, arrancar con una idea fuerza que enganche a la gente, luego desarrollas la idea, al final terminas con alguna conclusión. Pues sobre eso hay todos los expertos del mundo, todos los TED Talks, todos los videos, pero de nuevo, importante saber del tema, estudiarse algunas técnicas y ensayar. Esa sería la combinación que yo creo le lleva a la persona que necesite, por su trabajo, por su labor, buenas competencias comunicativas, así las puede ir desarrollando. Muy bien, muchas gracias por compartirnos esas técnicas. Muchísimas gracias. Bueno, otro punto que quisiera retomar es la resiliencia, porque te escucho y entiendo que pues se generen mucha frustración cuando las cosas no se dan, ¿no? Cuando finalmente te enfrentas a un entorno en donde pues quizás las reformas con las que te asocias o los debates que emprendiste pues a veces no se llevan a término. ¿Cómo hace Katy para volver a su casa y al día siguiente retomar sus funciones con el mismo ímpetu de la jornada anterior? Bueno, tiene que ver algo con personalidad, pero algo también con nivel de conciencia de lo que tengo que hacer. Yo, en lo personal, tiendo a ser una persona muy alegre. Yo sé que la gente no lo ve porque siempre me he peleado en el Congreso, pero yo por fuera del Congreso soy la más recochera, dicharachera con mis amigos, soy muy alegre, me gusta el baile, me gusta la champeta, o sea, en eso soy muy costeña. Entonces digamos que mi personalidad tiende siempre al día siguiente levantarse bien. O sea, por más que yo llore 4 horas, al día siguiente de alguna manera ya otra vez me levanto contenta y sigo en lo que estoy haciendo. Y por supuesto que hay personalidades que no son así, personalidades que tienden a ser más depresivas, a afectarse mucho más por ciertas cosas y les cuesta un poquito más salir de ahí. Pero yo creo que todo eso es tratable, por fortuna, y hoy hay muchas herramientas para uno tener, digamos, tips para salir de ese lugar oscuro cuando uno a veces está en ese lugar, que yo también, con todo yo recochera, dicharachera y alegre que soy, también hay veces que caigo en un lugar de oscuridad que yo digo, Dios mío, me quiero morir por toda la frustración que siento, me agarro a llorar, el equipo me ve llorando, o sea, yo procuro que el equipo no me vea llorando, pero a veces no lo puedo evitar, a veces simplemente estoy desmoronada. Pero digamos que también hay un nivel de conciencia en donde yo sé que yo no me puedo dejar derrotar, es que no puedo. O sea, sencillamente no es una opción. Entonces, si tú dices, es que no es una opción, pues no es una opción. Tienes que seguir, como sea. Ya lo irás desarrollando, cada día trae su afán, pero tienes que procurar que en cada día hagas algo para seguir. Y lo que te decía hace unos minutos, igual yo tengo el motor más potente del mundo, que es el amor por mi patria y la fe que tengo en que esto puede ser mejor. Y la inspiración que me dan otros ciudadanos. Yo todo el tiempo me alimento de los demás ciudadanos. Yo trato de hablar mucho con la gente, que la gente me transmita sus alegrías, que me transmitan los sueños que tienen, que me transmitan los anhelos. Eso es como la gasolina para mí. Eso es como, ay, los jóvenes
educación, entonces, no, que tenemos que realmente lograr que tengamos un mejor sistema pensional, porque tenemos un sistema pensional que solo pensiona al 25% de la gente que se tiene que pensionar. Entonces dime qué más motor que ese, saber que hay unas injusticias, saber que se tienen que solucionar y que tú tienes ahora el privilegio de poder aportar esas conversaciones. Eso es un motor muy potente, eso es una adrenalina, si se quiere. Y bueno, creo que de ahí es de donde trato de... O sea, no le puedo fallar a mis electores, no le puedo fallar a la gente, entonces para mí no es una opción dejarme derrotar. ¿Cómo afrontas tú esta exposición mediática de la que hablabas hace un rato a nivel, digamos, cómo compaginas eso en tu vida personal, ¿no? Porque tienes mucha exposición, ¿no? En redes sociales, ahora cada vez más. ¿Cómo compaginas esto y cómo haces para que no entre tanto en tu vida personal? Bueno, acabas de darle uno de los puntos más complejos para una mujer en esta posición, y es que sí es cierto que uno hace un sacrificio muy alto a nivel personal y es casi que la renuncia a tu privacidad. Es una cosa muy fuerte. Es una cosa que inclusive es lo que le hace a algunas mujeres abstenerse de entrar a esto y de hacer política, porque no quieren perder su vida privada, no quieren perder la intimidad de su hogar, no quieren que sus críticos políticos estén insultando todo el día a sus hijos o a su esposo. Entonces digamos que si me preguntaras de las cosas más difíciles, es esta. Porque de alguna manera cuando la gente vota por ti y te pone en un cargo, pues tú ya no te mandas sola. Y no es que tú eres dueña de tu propia libertad y ya, no, ahora tú te debes a esas personas. Y esas personas, naturalmente, se sienten con el derecho de meterse en tu vida toda tu vida. Desde lo que hiciste hoy en la comisión, en la plenaria, hasta el evento en el que estuviste, porque estuviste, pero si viajaste, ¿por qué viajaste? ¿A dónde viajaste? ¿Con quién viajaste? Es decir, y es inevitable porque los electores, y sobre todo mis electores, son supremamente exigentes. Y yo misma les digo, ustedes, es más, cuando votan por alguien es cuando más le tienen que exigir, es cuando más lo tienen que controlar. No es que le van a empezar a aplaudir todo como una foca, pues no. Entonces digamos que yo me tomo eso muy en serio y casi que he abierto mi vida por completo. La gente sabe todo el tiempo yo en qué estoy. Yo manejo una agenda pública de trabajo, mi agenda se publica, la gente sabe que yo a las 8 de la mañana estoy en un desayuno en no sé dónde con no sé quién. Y para mí eso hace parte de la rendición de cuentas. No lo veo como que, ay, ellos están entrando en mi intimidad. No, es que ahora yo soy una servidora. Y cuando uno es servidor público, uno se debe al público. Y nunca vas a volver a tener una esfera de la intimidad como la tiene un ciudadano normal. Ya tu esfera de la intimidad es distinta. Entre otras, tienes que estar y aceptar que estás expuesto a los insultos, a las injurias, a las infamias, a las mentiras. Y esto hay jurisprudencia, no solamente de la Corte Constitucional en Colombia, sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quienes son políticos tienen una esfera de la intimidad reducida y están en el deber de aguantar el escrutinio de la ciudadanía, aun cuando ese escrutinio pueda ser incómodo, chocante u ofensivo. Bueno, pero qué bueno porque no es un factor de vulnerabilidad hacia ti, no. Digamos que quizás lo que hace vulnerable a alguien que está expuesto es, bueno, ¿qué está haciendo? Yo soy la más abierta al escrutinio porque mis electores saben que yo soy una pelada normal. O sea, yo soy una pelada normal, que tuvo unos trabajos normales, que ha hecho su camino poquito a poquito, que viene de una familia de clase media trabajadora. O sea, yo no tengo nada que esconder, literalmente nada. A mí sí me pueden escrutar completica. Y pues obviamente no todos los políticos son así, pero creo que hay que hacer un esfuerzo en los electores para que cada vez voten más por personas que estén dispuestos a un escrutinio realmente casi que total. Sí. Porque es que cuando tú trabajas y pagas impuestos y tú me mantienes a mí, ¿qué es lo mínimo que yo te debo a ti? Pues que tú me puedas escrutar. Yo no te puedo decir, o sea, tú pagas los impuestos y me pagas el salario y yo te voy a decir, no, yo no te voy a decir qué estoy haciendo. Pues absurdo porque mi jefe eres tú.
O sea, los ciudadanos son mis jefes, entonces les tengo que rendir cuentas. Yo lo veo es como una rendición de cuentas. Bueno, yo quisiera retomar un poco este rol de mujer. ¿Cómo es el rol de mujer en la política actual en Colombia? O sea, en general. Yo creo que estamos en un momento absolutamente fascinante de liderazgo femenino en política y en otros ámbitos. Creo que estamos teniendo como una ola, no digo que inesperada, porque se han hecho muchos esfuerzos desde muchos sectores y desde lo público también para que haya más mujeres, pero es como que esos esfuerzos por fin están decantándose y están tomando forma y estamos viendo el resultado de esos esfuerzos. Entonces, en el Congreso de la República, por primera vez, tenemos el 30% de conformación mujeres. El 30% de los congresistas son mujeres. Aspiramos a que sea el 50% en los próximos años, porque las mujeres somos la mitad de la población, tenemos que tener la mitad de la representación. Pero bueno, es un camino que Colombia ha ido avanzando bastante. El promedio de mujeres en el Congreso era del 8, del 9, del 10. Ahora es el 30. Somos casi 90 congresistas mujeres ya, entre Senado y Cámara. Eso es supremamente positivo porque son mujeres que llegan a representar la agenda de género en el Congreso, hacer leyes para proteger a las mujeres, para reivindicar a las mujeres, para facilitarle la vida a las mujeres. Entonces es muy importante. En el sector empresarial, ni se diga. O sea, por ejemplo, el sector financiero. Yo estoy aterrada porque ahora la mayoría de CEOs, de presidentes de bancos son mujeres. Las fintech están así, de mujeres emprendedoras que son las que están sacando adelante unas fintech, las berracas, en los sectores pues mírate a ti, en los sectores de formación, en la academia. Tenemos cada vez más mujeres mandando la parada en ciertos temas. Entonces, creo que es un momento muy interesante. Es probable que la campaña presidencial que se avecina sea la primera campaña en donde las candidatas más fuertes van a ser puras mujeres. De centro, de izquierda y de derecha. Guarden esta entrevista y la sacan cuando estemos en campaña y se van a dar cuenta que las candidatas más fuertes van a ser mujeres, desde todas las orillas. Entonces eso es fascinante. Todavía quedan muchas cosas por hacer, pero creo que estamos avanzando. Yo creo que las mujeres no somos perfectas, ¿no? Tampoco nos vayamos a montar en el pedestal de que por el solo hecho de ser mujer somos mejores, no. También hay mujeres que se equivocan. Bueno, todas las mujeres nos equivocamos. Tenemos falencias, tenemos defectos, muchos. Pero creo que la generalidad en política de las mujeres, sobre todo en estos nuevos liderazgos que estamos viendo, es a reconciliar la política. Es lo que las feministas llaman feminizar la política. Feminizar la política es, por ejemplo, empezar a resolver los conflictos en política por fuera del modelo del macho machote que se tiene que imponer y que no tiene que concertar, sino derrotar al otro. Hasta que no lo acaba, no queda tranquilo. Yo creo que las mujeres en eso sí, o por lo menos desde lo que yo he visto, estamos marcando unos patrones diferentes de relacionamiento entre nosotras, de, por ejemplo, cómo llegar a acuerdos para sacar adelante ciertas iniciativas. Yo creo que las mujeres somos o tenemos una tendencia mucho más clara a hacer acuerdos, a escuchar al otro, a concertar. Es como, bueno, este a lo mejor tiene una mejor idea, ¿sabes qué? Voy a cambiar lo que tenía y voy a poner eso que dijiste tú. O sea, parecieran cosas sencillas, pero son patrones de cultura, de cómo dialogar, de cómo resolver un conflicto, de cómo concertar. A una mujer nunca se le ocurriría, creo yo, mandar a matar a otra mujer porque es mi competencia política, como históricamente sí hemos visto que los hombres se han matado, literalmente se han matado. O sea, aquí lo que ha habido es sangre entre machotes políticos que tienen que acabar al otro como forma de avanzar. Yo no veo a las mujeres haciendo una cosa de esas. Entonces, digamos, sí, y naturalmente las mujeres vamos a abogar por unas agendas que los hombres en 200 años no abogaron. Somos nosotras ahora las que estamos legislando para evitar ciertas violencias contra las mujeres, para ver cómo resolvemos el tema de feminicidios en Colombia, para procurar que la equidad salarial sea una realidad y que se cierren cada vez más esas brechas salariales entre hombres y mujeres. Vamos a presentar un proyecto muy bonito que es para que las mujeres reciban una parte de la pensión del esposo cuando ellas fueron las que se dedicaron a trabajar en el hogar toda la vida.
Se llama pensión del cuidado. O sea, luego yo te doy detalles y a tu audiencia. Creo que va a ser uno de los proyectos más importantes que vamos a presentar. Entonces, sí creo que las mujeres tienen una manera distinta de ejercer el liderazgo. Por supuesto nos vamos a equivocar, así como los hombres se han equivocado. Por supuesto habrá alguna que otra mujer que eventualmente va a salir también en un escándalo de corrupción. Va a pasar, ha pasado ya. Pero creo que entre más mujeres en política, cambia la política y cambia Colombia. Bueno, y ahora vamos a tratar temas un poco más amenos. Como sabemos que te gusta hablar de todo, cuéntanos de qué equipo de fútbol eres hincha. Bueno, el primer equipo de mi corazón, por supuesto, es la Selección Colombia, pero soy hincha del Junior de Barranquilla. Yo he sido una gomosa de la Selección Colombia desde niña porque a mí mi papá me llevó por primera vez al Estadio Metropolitano cuando yo tenía 7 años. O sea, yo era una garrapata y mi papá, que está loco, me llevó a un partido por allá del Junior en esa época. Bueno, entonces crecí mucho con la afición del fútbol de mi papá, pero cuando juega la Selección Colombia yo me enloquezco. O sea, para mí, yo tengo recuerdos del partido de Colombia-Argentina el 5-0, pues yo tenía 10 años, pero yo lo recuerdo, me recuerdo yo misma pintando banderitas de Colombia y pintando a los jugadores en unas cartulinas. Entonces, claro, siempre que la selección, digamos, está, además que ahora yo creo que realmente está como en una nueva época, no porque la legendaria de hace 30 años no siga siendo igual de legendaria, sino porque ahora tenemos una generación que yo sí creo que es un poquito más juiciosa que los de antes. Bueno, y los tiempos han cambiado mucho, entonces creo que estamos en una nueva como erupción de ilusiones y de contagio de goma futbolera en población que antes o no lo era tanto, o que es gente muy chiquita y joven que no vivió esa selección de hace 30 años del Pibe y de Rincón y de todos ellos. Entonces, claro, para todos esos pelados, esta es su primera selección grande que están viendo, y yo creo que el fútbol, más allá de pan y circo, como lo consideran algunos, sí creo que es un instrumento sociológico potentísimo. Porque el fútbol nos ayuda a pensar en nosotros, primero como sociedad, porque nos vemos reflejados en un grupo de 11 personas. Y entonces el uno es el que hace no sé qué, y este ayuda a este, y este ayuda a este, y este ayuda a este, y entre ellos se coordinan. Entonces, claro. Y estos pelados de ahora sí que son un ejemplo de trabajo en equipo. Entonces, es como vernos reflejados en algo que es positivo. Eso es muy importante para la sociedad colombiana, porque la sociedad colombiana casi siempre que se ve reflejada en cosas negativas. Y todo el tiempo estamos reafirmando, es que así somos los chichombianos, es que nosotros somos los peores, que los ahí están pintados, de ahí rompiéndolo. O sea, entonces cuando tenemos esa oportunidad, y el fútbol de esa oportunidad, es muy positivo. Pero además nos ayuda a crear identidad. O sea, yo leía hace poquito, vi unos memes en redes sociales que decía, no es la Copa América, es las reuniones de la familia para ver el partido. No es la Copa América, es la vaca que hacemos todos para reencontrarnos por fin en un asado. No es la Copa América, es la canción de la selección que a todos nos pone a bailar. No es la Copa América, son los videos y los memes en redes sociales que nos hacen reír. Entonces, digamos, hay muchas cosas que se conjugan alrededor del fútbol y del deporte que ayudan a construir identidad positiva. Entonces, a mí eso es quizás de lo que más me maravilla de la selección cuando está jugando. Y ahora estoy especialmente emocionada porque tenemos ahora una liga femenina de fútbol y a una selección Colombia femenina que en apenas 15 años que lleva participando en torneos ya llegó a cuartos de final en un mundial, que es la selección del año pasado. Exacto, ahora esas chicas van para los Olímpicos y vamos a tener en Bogotá entre agosto y septiembre el Mundial FIFA de la Liga Femenina Sub-20. Vamos a tener un Mundial Sub-20 femenino de fútbol acá en Bogotá, y Bogotá es la sede. Entonces yo creo que todas estas son como oportunidades para resignificar un poquito más positivamente cómo somos los colombianos o qué somos los colombianos. Y estos jugadores los admiro mucho porque son buen ejemplo. O sea, uno los veía después de los partidos de la selección y armaban una misa cristiana y todos cantándole a Dios, gracias Dios, no sé qué. ¿Cuándo íbamos a ver eso en los jugadores de la selección? Si esos antes iban a emborracharse, o sea, si me explico, es un cambio cultural de los pelados de ahora.
y creo que son ejemplos que van a empezar a calar mucho en los jóvenes. Bueno, cuéntanos, voy a cambiar completamente de tema. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Bueno, me estoy leyendo uno en este momento que me tiene supremamente inspirada porque es sobre el liderazgo y se llama La forja del carácter. Es un libro de un escritor, un filósofo italiano que se llama Massimo Pigliucci, creo que se pronuncia el apellido, y es un libro que es toda una reflexión sobre los diálogos de Sócrates y Alcibíades. Él se va para la mitología griega y los filósofos griegos, y es un libro que en esa conversación entre Sócrates y Alcibíades quería ser un político y quería gobernar Atenas, pero era absolutamente inmaduro, era un peladito rico, lindo, no sé qué, y era un malcriado. Y entonces es Sócrates como maestro de él, tratando de construir en él virtud política. Y entonces es todo el tiempo él guiándolo, mira, para tú poder gobernar tienes que desarrollar esto. Y entonces confronta todo el tiempo Alcibíades. O sea, es una cosa maravillosa. Estoy leyendo mucho últimamente, bueno, de literatura. Si nos ponemos un poquito más románticos, yo amo a Milán Kundera. La insoportable levedad del ser es un libro que para mí me marcó desde muy chiquita que lo leí, sobre las relaciones de pareja y lo que es el amor al final. Sí, bueno, y cómo un amor te puede transformar realmente la vida y la fuerza de esa transformación desde el amor, ¿no? Es muy lindo. Pero, de nuevo, volviendo a la política, que es lo que más leo, estoy leyendo mucho a autores que están haciendo reflexiones sobre por qué está fracasando o por qué parece que estuviera fracasando las democracias en el mundo. ¿Por qué estamos viendo cada vez más gobernantes extremos, o de derecha o de izquierda? ¿Por qué estamos viendo cada vez más ganar a gobernantes populistas, tanto de izquierda como de derecha? O sea, ¿qué está pasando con la democracia como la habíamos concebido, que parece no estar resolviendo los problemas a las personas? Y como las personas se sienten huérfanas y la democracia ni los políticos les están resolviendo nada, cada vez tienden más a creer en estos liderazgos súper populistas que les prometen mil cosas. A veces lo logran, a veces no. A veces lo logran a un costo muy alto. Entonces digamos que Fukuyama es uno que escribió creo que se llama ¿Por qué fracasan las democracias? O algo así. Y hay uno que estoy leyendo en este momento de Michael Sandel, que ahorita me olvidé el nombre, pero también se llama El descontento democrático. El descontento democrático. Entonces, para los que estamos interesados en cómo transformar nuestra sociedad de una manera pacífica y no a punta de revoluciones locas o de populismos extremos, pues tenemos que empezar a ver qué están diciendo los teóricos y los académicos sobre esto, porque si no logramos que la democracia conecte más con las personas y la gente sienta que de verdad les resuelve el empleo, la inseguridad en la esquina, entonces a lo mejor vamos a tener gobernantes cada vez más. Sí, hay que replantearse temas, ¿verdad? Genial. Bueno, cuéntanos, ¿cuál fue el último concierto al que fuiste? Al de Karol G, que la amo por su autenticidad. Es supremamente auténtica, me encanta, sí, me encanta. ¿Cuál es tu comida favorita? La costeña. Ahí sí lo siento con mis electores bogotanos. Soy defensora de la comida costeña. Te vas a poder reivindicar. ¿Cuál es tu lugar favorito en Bogotá? Muchos, pero quizás, bueno, el Parque Simón Bolívar es un lugar que me encanta ir. Desde que estoy en el Congreso casi que no he ido, pero yo solía irme para el parque a respirar y a admirar el parque, porque el parque es enorme, tiene laguitos, tiene de todo, tiene unos árboles, tiene o sea, el parque, el Simón Bolívar es muy lindo, para mí es como el pulmón de Bogotá, o sea, es como nuestro Central Park, por decirlo de alguna manera. Entonces es uno de mis lugares favoritos. Otro de mis lugares favoritos, por supuesto, es el centro de Bogotá, la Candelaria, no solo porque ahora trabajo ahí, sino porque realmente es uno de los lugares más pintorescos para mí de la ciudad. O sea, caminar la Candelaria para mí es como el plan más ganchaco que puede haber, y como de los más disfrutables por la cantidad de cosas que uno ve. Entonces el vendedor, los extranjeros, los grafitis, los artistas, y es un lugar en donde nos encontramos todos.
sin distinto social. Bueno, no, de comer como miles de lugares. En Engativá hay unas empanadas de lechona, uf, son buenísimas. Desde que hago política me encanta la lechona. Es mi placer culposo, quiero estar comiendo lechona a toda hora, me encanta. Genial. Bueno, ¿qué legado quieres dejar en la política colombiana? El ejemplo. El ejemplo, porque yo no me creo como que yo pueda dejar un legado. O sea, como esos políticos que dicen, oye, yo voy a cambiar el país, yo voy a cambiar el mundo. O sea, yo realmente no creo en eso. Y me parece que eso es parte del problema de los políticos, que en vez de concentrarse en lo que sí pueden hacer, que son cosas pequeñas, acotadas, pero que si se sostienen en el tiempo provocan cosas buenas, no. Siempre están pensando en que van a salvar al universo y eso no es así. Entonces, como uno no sabe qué puede lograr en términos de esos grandes cambios, porque eso no depende de un solo político, eso depende de una sociedad que entiende que tiene que trabajar colectivamente para lograr eso. Eso es lo que está en mis manos dejar y eso es lo que yo trato de todos los días construir, porque también, digamos, los políticos no somos infalibles, nos podemos equivocar y hay políticos que duran toda una vida construyendo una reputación y por un error en 5 minutos quedan muertos. Entonces eso sí me angustia todo el tiempo. Yo todo el tiempo trato de estar concentrada porque si me descuido en 5 minutos y le embarro con algo, Dios mío. Entonces, digamos, se requiere mucho foco todo el tiempo y por eso hay que estar como tan metido en la cosa y espero poder dejar por lo menos un buen ejemplo. Muchas gracias, Katy, por tu tiempo. No, a ti, mi querida Catalina, por esta conversación tan tranquila, amena, íntima. Y bueno, ojalá que sea de provecho para los que la ven, que finalmente supongo que es tu objetivo y por supuesto que también es mi objetivo. Ojalá que podamos haber dicho algo que les sirva a alguien. Por supuesto que sí. Muchas gracias.